Hey, ¿qué onda? Iniciamos otro video, esta vez en el estudio, contestando las preguntas más difíciles que comúnmente nos llegan a nuestras redes sociales. ¿Cómo estás? Bien, aquí tomando. ¿Qué estás tomando? ¿Qué bebes? Juguito de betabel con apio, naranja y... Suena terrible. No sé, bueno. Yo odio el apio, entonces para mí no es opción. La vez pasada lo grabamos en el carro, diciendo, es un poco más fácil aprovechar los espacios muertos en el carro. Pero después dijimos, no, si lo vamos a estar grabando hay que grabarlo en el estudio, con micrófonos y que suene un poco más bonito y que se vea un poco menos improvisado. Que igual sí es un poco improvisado. Sí, es muy improvisado, muy improvisado. Entonces, el día de hoy, la pregunta que vamos a estar contestando es acerca del suicidio. A mí me llega a cada rato mensajes de ya no quiero continuar, me quiero quitar la vida, ¿qué hago? Y antes de empezar a dialogarlo, quiero decir lo mismo que digo en redes, porque es loco. Yo creo que semanalmente me llega un mensaje así. Entonces, si tú estás escuchando esto y por el título le hiciste clic y batallas con depresión o ansiedad o pensamientos suicidas, te diría a ti lo mismo que contesto a esas personas. Y eso es que bueno que tuviste la valentía para hablar con alguien. Y claro, oraré por ti y si puedo aconsejarte te voy a aconsejar, pero eso es algo tan crítico que necesitas hacer dos cosas. Y uno es buscar ayuda profesional, y sé que de repente eso te puede dar miedo y ansiedad y depresión, pensar que tu condición de salud mental ha llegado a tal punto que necesitas buscar ayuda profesional, pero no da pena. O sea, aunque estés fuerte mentalmente, todos pueden beneficiar de ayuda profesional. Claro. Y dos, si estás integrado en una iglesia, habla con un líder o un pastor. Y a lo mejor tú dices, no, pues es que tengo miedo de que me digan de que si oro más se me va a quitar la depresión. Hay muchos casos donde los pastores o líderes no dicen lo mejor. Sin embargo, recuerda que si estás acudiendo a ayuda profesional y el tener a alguien que ore por ti en persona, que esté al pendiente de ti, que cada semana o cada 15 días te procure, te mande un mensajito, puede hacer milagros para tu salud mental. Entonces, eso no es algo que es ideal manejarlo con un desconocido en redes, y eso no es algo que se puede sí se puede autodiagnosticar, pero no es muy difícil salir de ese hoyo solo. Entonces, sí busca. Con autoayuda. Uh-huh. Sí. Entonces, pero sí, ¿a ti te llegan esos mensajes también? Pues de repente, o sea, sí, no me llegan cada semana, pero sí es común que una vez al mes alguien me diga, me siento muy triste o me pasó esta situación y esta situación que me hace sentir que ya no quiero vivir, pero no es una vez a la semana. Porque estaba pensando, o sea, ¿qué proyecto que me escriben tanto eso? O sea, ¿será que las personas dicen, este vato está igual de mal, de deprimido? Porque lo estaba pensando hoy en la mañana y que me estaba listando. ¿Será eso o será que dicen, él es buena onda y me va a poder dar un buen consejo? Probablemente la primera. Es cierta. Ok, pues sí, yo también pues considero que es bien importante el buscar ayuda. A veces hay personas que llegan a ese punto, que incluso llegan al suicidio y no le habían comentado a absolutamente nadie, ni a su mejor amiga, ni a la persona más cercana, ni a un familiar. Entonces nadie se lo esperaba, es como algo muy sorprendente y es un shock. También un luto para las personas que lo viven, ¿no? Y un trauma porque dices, ¿en qué momento mi hija estaba así de mal? ¿En qué momento mi novia, mi esposa, mi esposo pensó eso y cómo no me di cuenta, ¿no? Entonces sí considero que el consejo que das, o sea, el primer consejo es tan importante, y también entender que mientras hay vida hay esperanza. Estaba leyendo que en el tema de la depresión, porque obviamente cuando alguien intenta o quiere suicidarse tiene un problema de depresión muy grave, muy fuerte. Estaba leyendo que estas personas viven con un vacío constante en su corazón. Y eso es bien impresionante porque todos tenemos un vacío en nuestro corazón que necesita ser llenado. Todos en algún punto nos hemos sentido vacíos, como que hay algo que falta, hay algo que necesitamos. Y honestamente considero que ese vacío todas las personas lo tenemos. Hay unos que se han engrandecido más el vacío porque se ha intentado saciar con cosas que no te llenan. Y por eso hay tantas adicciones, por eso hay personas alcohólicas, por eso hay drogadicción, por eso hay gente adicta a las redes sociales, por eso hay gente
con adicciones tan fuertes que necesitan y que intentan saciar algo. Adictos al trabajo, adictos a cualquier cosa, que creen y que en el momento te hacen sentir pleno. Pero llega la noche y no estás pleno. O sea, te sientes igual de vacío. Incluso a veces mentes ocupadas, ¿no? Ocuparme todo el día, porque escuché una vez que alguien dijo, yo no puedo estar solo con mis pensamientos. Mis pensamientos me aterran. Tengo miedo a mis pensamientos, por eso tengo que estar todo el día para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, porque en el momento que yo me siento a pensar o a reflexionar, me impacto y me causa ansiedad y me causa depresión el entender que tengo pensamientos bien feos. Eso me hace pensar que mucha de esa gente que es hiper exitosa, muchas veces el trasfondo de eso es ese vacío. Pienso en Robin Williams. A mí me pegó mucho cuando se suicidó porque era comediante. Y yo que soy bilingüe, me crié viendo las caricaturas en inglés. Y él era la voz del genio de Aladino. Entonces lo hicieron un video donde Aladino libera al genio y como que se viralizó cuando murió. Eres libre, pero, o sea, cuánta carga tenía el señor que alguien que se dedicaba a hacer reír a la gente no pudo con su soledad, no pudo con el hueco que sentía. Me hace pensar en Avicii también, que se suicidó, y es como esas personas hiper talentosas. Y no estoy diciendo que si eres talentoso o que si eres dedicado es porque tienes pensamientos suicidas que estás intentando esconder, pero puede que sí te tienes que preguntar siempre cuál es la motivación de hacer esto. Exacto. O sea, de cualquier situación y de cualquier cosa, porque a veces nos motivamos a ser los mejores en esto, ¿no? Por ejemplo, me voy a hacer el mejor en hablar en público o hacer en mi podcast. ¿Y cuál es la motivación? ¿Realmente mi motivación es ayudar a las personas o es que necesito hacer algo porque me siento triste, porque me siento incompleto, porque nada me sacia? Y pues, por ejemplo, yo ahorita que estoy como en una fase de mi vida en donde pues estoy muy relajada, o sea, de más a veces, yo me llego a preguntar como, ok, necesito más para realmente sentirme completa. O sea, entiendo que pues tengo sueños y hay cosas que quiero hacer en mi vida eventualmente, pero ¿cuál es mi motivación? Que me siento incómoda, que no estoy satisfecha, que no he encontrado una plenitud. ¿O cuál es mi motivación para esos sueños que me veo en un futuro haciendo, ¿no? Entonces, si tú te sientes bien cuando no hay nada, chido. Y de hecho, hoy publiqué algo de una frase que decía que Daniel en la fosa de los leones tenía más paz que gente viviendo que Darío viviendo en el palacio. Y es ahí cuando entiendes que no se trata de todo lo que puedas lograr, sino se trata de encontrar esa paz mental y íntegra en ti, que es un proceso que obviamente pues entendemos que hay procesos bien dolorosos. De hecho, yo ahorita estaba como pensando, ¿qué puedo comentar de alguien que haya vivido depresión o que haya estado entristecido como referente a la Biblia? Y me acordé de Noemí. Noemí pasó de ser una mujer con mucho, con su esposo, con sus 2 hijos, a quedarse sin su marido, y eventualmente a los 10 años fallecen sus 2 hijos. Tenía a sus ¿cómo se dice? Sus nueras, que la querían un chorro porque ella era una suegra espectacular. Ojalá yo sea una suegra espectacular en el futuro. Pero honestamente ella pues regresó a su pueblo, y cuando la ven todos dicen, ¡ey, es Noemí, es Noemí! Y ella inmediatamente dice, no, ya no me digan Noemí, díganme Mara. Y Mara, la traducción, o sea, lo que significa Mara, el nombre de Mara, significa desdichada, entristecida. Entonces, ella traía un corazón entristecido. Obviamente no había vivido 3 duelos, pero ves a una persona que dice en el momento, yo tenía todo, pero Dios decidió quitarme todo y llegué sin nada aquí. Y entiendo que ella de alguna forma vivió un grado de depresión, porque quererse cambiar el nombre, pues ya es porque pues sí, evidentemente hay una identidad corrompida. O sea, yo ya no me identifico como Noemí,
Yo ya no soy esa persona Tengo feliz. entendido, si no mal recuerdo, que Noemí significa como dulce y Mara significa amargura. Amargura. Entonces, como ese contraste. Sí, o sea, cambió de un día para otro a ser una persona entristecida, amargada, con mucho dolor en su corazón. Que Dios transformó para bien eventualmente, pero hay procesos que son muy dolorosos, hay procesos que te llevan a vivir una depresión y es entendible. De hecho, estadísticamente, el 5%, que yo creo que es más, ¿no? Pero es lo que dicen como las estadísticas, de los adultos tienen depresión y el 15% de los jóvenes. Y honestamente a mí me toca escuchar mucho de que tengo, o sea, muchas amigas, mucha gente conocida de mi edad, de mi como generación y de la tuya también, que están en depresión. Yo creo que el 5 o el 15% es que actualmente están en una depresión aguda. Porque atravesar depresión yo diría que el 80-90% de la gente. Claro. Es algo muy, muy común. Sí. Y creo que la historia de Noemí es una buena historia porque, como dices, termina la historia bien. Y creo que algo que se tiene que decir cuando alguien está pasando por depresión, y más una depresión aguda, es que al grado del suicidio. No tomes una acción permanente cuando estás en una etapa temporal. Sí. Y eso es lo más triste. Hablé de Avicii. A mí me movió mucho cuando se suicidó, porque supe que la forma que se suicidó fue con una botella de vino rota. Entonces eso me hizo pensar que fue un impulso, que no fue algo premeditado, ¿no? No fue a comprar una pastilla o un arma, sino que con lo que tenía. Estaba totalmente alcoholizado y en su depresión eso lo llevó. Sí, y es como en un momento de depresión aguda tomó una decisión permanente. Claro. Y también Jordan Peterson dijo, y se hizo muy viral eso, dijo, no subestimes el hueco que dejaría tu ausencia. Y muchas personas cuando están en ese grado de oscuridad se hacen miopes y no alcanzan a ver a su mamá. ¿No? Participé en una obra, ahorita que me estás diciendo eso, hace ya años, donde era una persona, un joven que se salió de su casa y este joven se va caminando y llega a un barrio como donde hay muchos, pues gente delincuente y lo matan. Entonces, la obra trata de que su espíritu sale y que ve como su mamá empieza a llorar y que él le dice, mamá, aquí estoy. Y la mamá está llora y llora la mamá. Entonces, yo lloraba, pero lloraba con una euforia, porque pues de eso trata la obra. Y le decía, mamá, aquí estoy. Pero yo no lo podía ver. Y entonces ya llegaron todos y lloraban. Llegaban los amigos, llegaban los papás, los familiares, los hermanos y todos a moco tendido, ¿no? Llorando. Pues por la ausencia, porque como dices, va a haber una ausencia. O sea, aunque a uno diga, no hay esperanza, no tengo futuro. No. Cuando estás en ese nivel de depresión, sientes que el mundo se te viene abajo, que tú no vales nada, porque es un nivel de autoestima muy bajo. Pero este muchacho lloraba y decía, por favor, venme, aquí estoy. No me he ido. Pero estaba muerto físicamente, ya su cuerpo estaba pues totalmente a punto de ser velado, ¿no? Y lloré y me hizo recordar eso, que no sabemos, o sea, incluso esa ausencia que podemos dejar en las personas. Y siempre, aunque no lo sientas, tienes un valor. Es un valor que nadie lo va a reemplazar. Es algo que solamente tú aportas en el mundo. Dios te trajo aquí con un propósito y es un propósito hermoso. O sea, todos aquí tenemos propósito. Lo veamos o no lo veamos, estemos lejos de Él o no estemos lejos de Él, hay un propósito para tu vida y es necesario que entendamos que Dios quiere hacer algo maravilloso en nosotros, que Dios puede cambiar esa tristeza en alegría, que hay temporadas de la vida donde estás viviendo tu peor etapa, pero después de esa peor etapa viene la mejor etapa y entender eso pues te puede llenar de esperanza, ¿no? De gozo, que es lo que necesitamos todas las personas en general. Estaba hablando ayer con un amigo de muchos años, cuando fui a la escuela de evangelismo y luego cuando fui misionero en Inglaterra, fuimos roomies, y empezamos a hablar porque pues ya no estoy en el pastorado y mi vida ha cambiado mucho. Y él dijo algo, él vivió algo similar, él fue líder de jóvenes en una iglesia
por como 8 años y llegó al punto donde él sintió que no estaba en un buen lugar espiritualmente sirviendo en esa iglesia por X o Y razón. Y se cambió a otra iglesia y sigue sirviendo, pero él dijo esto: todas las personas tenemos la persona real y tenemos el personaje y luego tenemos el ego. Entonces la persona real es chiquitita y creamos un personaje que es mucho. Y luego tenemos el personaje que es, o sea, son capas y capas y capas. Y de ese tu personaje que tú te crees con persona, o sea, porque ni siquiera sabes, o sea. Y luego tienes el ego, y el ego es aún más grande. El ego es como quien quisieras ser, ¿no? Quien proyectas como de manera grandiosa. Y más como predicador, más como pastor, más como líder, o sea, y la persona diminuta está tan escondida entre tantas capas y tantas capas. Y lo que él dijo es, cuando sales del ministerio, pierdes el personaje y ahora te quedas solito así, de ese tamaño. Y algo que me dijo que fue... Solito literal, ¿no? Como que... Sí, algo que él me dijo es cuando estás así, van a haber 2 o 3 personas que te conocen en ese punto, que te aman en ese punto, y esas son las amistades más valiosas. Y luego dijo, y Dios siempre te conoció no como el personaje, sino como la persona. Y Dios siempre amó, no el personaje, sino la persona. Y lo estoy aplicando al ministerio, pero creo que muchas personas creen, porque tienen luchas internas, que si me extrañan van a extrañar al personaje, pero a nadie le importa la persona. Que no es cierto. O sea, no es cierto. A Dios le importa la persona. No, a Dios ve eso. Dios puede hacer algo con una piedra que no puede hacer con un piojo, ¿no? O sea, no, en realidad, lo digo... Pero no hay que decirlo así porque esa persona, ese piojito es varios. No, pero no hay que llamarlo piojo porque ese punto es tan íntimo y tan hermoso. Y aunque es chiquito en el sentido de que, o sea, todos somos polvo, venimos del polvo al polvo regresamos, todos nos sentimos tan frágil y vulnerables en lo más pequeño de nosotros mismos, pero de eso también es como lo más valioso de nosotros. La persona real es como lo más valioso que existe. Claro. Y cuando sientes que estás dañado hasta ese nivel, es cuando dices, aún mi mamá, si me conociera como realmente soy, no me echaría de menos si me voy. Y eso es un punto muy oscuro, donde necesitas saber, eso es una mentira del infierno. Porque lo que tú crees que es valioso, que es la persona que has proyectado, eso es hueco. Eso es una cáscara. Lo valioso es lo que únicamente tú, Dios y 2 o 3 personas ven, y eso lo cuidas y eso lo proteges porque es tan íntimo. Y pienso ahorita que estás diciendo eso, pienso en Job, que quedó como esa persona. O sea, él tenía sus posesiones, sus hijos, su esposa, su ganado, de todo tenía. Y poco a poco ese personaje que incluso aún que era un personaje íntegro, porque era una persona que con todo lo que tenía y seguía adorando y honrando a Dios, y Dios decía, esta persona no me va a fallar porque es una persona íntegra. Puedes ver que cuando está desnudo, cuando está rasgado, enfermo, todo flaquito, tirado en el suelo, o sea, me lo imagino, ¿no? Así en una esquina, él seguía siendo muy valioso para Dios y él seguía teniendo un propósito para Job. Y Dios lo demuestra al grado de que él estaba tan enfermo, no tenía ya familia, no tenía nada, o sea, no tenían que caerse. Él decía, o sea, en algún punto se sentía rechazado con Dios, pero sabes que Dios admiró esa valentía de él de permanecerse íntegro aún en la peor faceta de su vida, y lo decidió bendecir hasta en doble, ¿no? Dice la Biblia que lo bendijo con una doble porción. Entonces, entender eso es como magnífico, porque si es cierto, podemos... Me acuerdo de perdón que estamos mencionando tantos ejemplos, pero creo que es necesario. Es una modelo, hace poquito, que es una modelo súper feliz, súper sonriente, hace un año, se suicidó, perdón. Y todos decían, pues, ¿qué onda? Nadie se lo imaginaba, muy feliz, con súper buen cuerpo, con una carrera artística impresionante. Decidió quitarse la vida. Y ahí es cuando te das cuenta de que a veces no aceptamos quiénes somos y necesitamos aceptar, hey, yo soy esta persona
Tal vez no soy lo que mis papás quieren, tal vez no soy lo que la gente ha puesto para mí, esas expectativas, pero soy esa persona. Y Dios me ama así, y soy valioso, porque cuando uno se empieza a amar a sí mismo, cuando uno, o sea, empieza a respetarse a sí mismo, es ahí cuando puede transformar su vida para bien. Creo que hablando ya de como teológicamente, Sí. hay muchas personas que la teología se llama depravación total. Y lo que depravación total significa es que nadie puede llegar a Dios por su propio mérito. Y eso es cierto. Pero la gente lo lleva al extremo a decir depravación total significa que el ser humano no posee absolutamente ninguna virtud. Y creo que eso no es cierto. Creo que somos creados a imagen y semejanza de Dios, y creo que el pecado oculta esa virtud. Pero creo que en la esencia más profunda del humano hay alguien que es profundamente amado por Dios. Y creo que esa frase, el respetar, el ser un portador de la imagen de Dios. Y surge mucho la pregunta, ¿los que se suicidan pueden ir al cielo? Y antes de contestar eso, históricamente, en la historia de la iglesia era visto como de los peores pecados, porque era atentar en contra de la imagen de Dios dentro de ti. Qué fuerte, ¿no? Y siento que si ya hice la pregunta, debo de contestarla. La Biblia no contesta esa pregunta. Y lo único que dice es que el único pecado imperdonable es la blasfemia del Espíritu Santo, que en mi entendimiento, de hecho tengo un video de él si lo quieren buscar, es morir rechazando el regalo de Jesús. Ese es el único pecado imperdonable. Entonces, todos los que se suicidan rechazan el regalo de Dios, no lo sé, no creo. Entonces, también tengo que tener mucha precaución con eso, porque entonces decir no creo que sea un pecado imperdonable, entonces alguien que está al borde de hacerlo es como, pues, entonces lo puedo hacer ir al cielo. Tampoco estoy diciendo eso. Pero bueno, es que sí hice la pregunta que muchos tienen y la respuesta es no, inconclusa. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos dicen que puede que sí vayan. De hecho, tengo una tía que se suicidó, un familiar de ella muy cercano, y ella se hizo testigo de Jehová porque le dijeron, no, o sea, pues es un pecado que puede ser perdonado. Entonces, obviamente, todos hemos tenido o de pérdida a alguien cercano, ¿no? Que no familiar, pero alguien cercano que ha tomado esa decisión para su vida y que no desearíamos que vaya a un lugar de castigo. Esas personas, o sea, las personas que han llegado al punto de decir, intento suicidarme, quiero suicidarme, estoy maquinando en mi mente cómo hacerlo, están en un punto de sufrimiento muy agudo, están, incluso lo puedo decir, enfermos. O sea, podemos tener un grado de enfermedad que necesita ser tratado. Entonces, por eso sí es bien importante, si tú estás escuchando esto, le diste clic porque tú estás viviendo algo similar o estás intentando, como tu mente maquinando el querer hacer, llevar a cabo un suicidio, te puedo decir, necesitas ayuda, todos la necesitamos, no eres más ni menos por necesitarla. Realmente hay grados de ayuda, pero cualquier persona, hasta la persona con más felicidad en su vida, necesita ser ayudado, necesita a alguien que lo esté guiando, que lo esté procurando. Es esencial para el ser humano, por eso somos creados en comunidad, porque es tan importante tener un grupo que te apoye, que te impulse, que te diga, hey, aquí estoy, hey, me siento mal, ahí voy para allá, te acompaño. Y pues, y también si tú estás escuchando esto y no estás viviendo esta situación, pero conoces a alguien cercano que está en una depresión, ayúdalo, acércate a él, sé genuino con él, interésate realmente en la persona, porque sabes que, como lo hablabas ayer en un videito que hiciste, que pues, lo escuché, o sea, bueno, más bien te estaba grabando, que decías, Jesús lo va a tomar como si lo estuvieras haciendo para él. O sea, si tú ayudas al pobre, Jesús, ¿qué va a hacer? Va a decir, esto lo hiciste para mí. Si tú ayudas al que está en la cárcel, ¿qué va a hacer Jesús? Decir, esto lo hiciste para mí. Entonces, no nomás como por conveniencia de que Jesús diga, todas las cosas que hiciste por mí, sino por el amor que podamos tener para Dios y para los demás, seamos esa
pilar, ese pilar que levanta cuando alguien está caído. En lugar de ser haces leña del árbol caído. En lugar de ser esas personas que hacen leña del árbol caído, que ves a alguien en su peor etapa, en su peor momento, y en lugar de levantarlo, de ir a ayudarle, de ir a decir, hey, te escucho, hey, ¿cómo estás? Vas y dices, híjole, mira, ¿ya viste cómo está este fulanito? O cómo está esta fulanita, que no ella, que no él. Todos podemos atravesar por una depresión, todos podemos llegar a ese punto. No sé qué es lo que te desencadena llegar hasta ese grado, pero sé que todos podemos llegar a eso. Entonces, entendiendo eso, podemos ser más empáticos y reales, pues, con las personas que están viviendo esta situación. Una de las cosas que siempre he dicho es que Jesús es el ejemplo del humano perfecto. Y Jesús estaba tan angustiado que sudó gotas de sangre previo a la cruz. Y angustiado y ansiedad, no sé si son sinónimos, creo que no, pero van de la mano. Entonces, de repente sí hay personas que dicen, no digas que Jesús tuvo ansiedad porque lo hace ver mal. Pero la realidad es que de cierta forma Jesús tuvo un nivel de ansiedad tan fuerte que tuvo síntomas físicos. Y si nuestro Señor vivió eso, o sea, ¿qué nos desespera a nosotros? La realidad, como dices, nadie es exento. Pero de la misma forma, es importante saber, como dijimos hace rato, que la vida es cíclica y tiene etapas. Y nada más quiero compartir mi historia. Yo siempre digo, yo nunca he sufrido depresión porque no soy melancólico. Pero en terapia me dijeron, no toda depresión se manifiesta en tristeza. Hay depresión que se manifiesta, como dijiste tú, en trabajar de más, en ansiedad, era mi tema. Y yo tenía un nivel de ansiedad tan profunda que llegué a perder la esperanza. Y yo simplemente decía, soy ansioso. Y eso es algo con lo cual voy a tener que lidiar el resto de mi vida. Y, oh sorpresa, ya no tengo los niveles de ansiedad que tenía antes. Al contrario, mi ansiedad es mínima y de repente sí hay brotes, pero aún hoy en día mis peores brotes no le llegan ni al talón al estándar que tenía de ansiedad hace 4 años. Entonces, yo realmente jamás me imaginé que iba a superar la ansiedad. Ahora, si me haces una lista de las cosas que hice para superar la ansiedad, te diría, no sé, son muchas, o sea, sí fue mucho trabajo para llegar a ese punto, pero, o sea, simplemente es cíclico. Y a lo mejor en 2-3 años vuelvo a tener un brote de ansiedad brutal. Esperemos que no, pero si sí, ya sé que no es permanente, es temporal. Y de la misma forma, la depresión, conozco muchas personas, y creo que los ejemplos que usamos de la Biblia son muy buenos. Job, Noemí, Elías, Jesús, que pasaron esos momentos agudos, que salieron victoriosos. Entonces es saber, aunque tú no lo creas, vienen mejores días. Sí. Y con lo que iniciaba al principio, que decía que ese vacío quiere ser saciado, o sea, quiere ser llenado con algo. Y cuando estamos en depresión, cuando una persona está pasando por depresión, siente ese un hueco literal que dices, oye, es que necesito ser saciado con algo, necesito llenarlo. Dios lo puede llenar. Dios lo puede llenar. Entiendo que también hay cristianos que atraviesan por depresión. Eso es muy común. Pero aférrate a Dios. Dios eventualmente te va a saciar, te va a llenar. Vas a encontrar la plenitud en Él. Aférrate a Él, ánclate a Él. A veces la vergüenza, porque déjame lo leo exactamente qué es lo que decía esto. Mira, dice, puede presentarse varios síntomas: dificultades para concentrarse, un sentimiento de culpa excesiva o de baja autoestima. Aquí la vergüenza del vivir, del ser cristiano y no vivir conforme a los principios cristianos te puede llevar a una depresión, porque dices, estoy aparentando. Cuando tus convicciones chocan con tu realidad, ahí es cuando puedes atravesar una desilusión contigo mismo al grado de que tengas una depresión. ¿Por qué? Porque pues tú crees algo pero vives de otra forma. Falta de esperanza acerca del futuro, pensamientos de muerte o suicidio, como lo mencionábamos, alteraciones del sueño, cambios en el apetito, aumento o bajo de peso,
sensación de cansancio acusado o de falta de energía. La depresión puede causar dificultades en todos los aspectos de la vida, incluidas la vida comunitaria y en el hogar, así como en el trabajo y en la escuela. Hay muchos grados de depresión. Hay personas con una depresión que no es tan severa. Hay unos con una depresión severa que te lleva a querer tomar la decisión del suicidio. Pero hoy te puedo decir, hay esperanza. Ese hueco puede ser saciado. Dios siempre da nuevas oportunidades. Si fallaste ayer, acuérdate que hoy se renuevan sus misericordias. Él es bueno para con nosotros. Él tiene una vida llena de propósito. Dice la Biblia que el ladrón, el diablo, viene a matar, robar y destruir. Y es lo que quiere hacer contigo, es lo que quiere hacer con todos nosotros, con todos los que amamos a Dios, con todo el mundo. Él quiere matar, robar y destruir. Pero Dios quiere darnos vida y quiere darnos vida en abundancia. Y entender eso me hace saber que no importa lo que haya pasado en el pasado, no importa si mi presente no es lo mejor, yo sé que el futuro está lleno de esperanza. Yo sé que hay un propósito. Hay un versículo en 1 de Juan que dice, por esa razón Él vino, para que cuando Él venga no nos aportamos de Él en vergüenza. O sea, vergüenza, culpa. Claro. Por eso lo mencionó. Y muchas personas tienen tanta vergüenza y culpa por cosas que han hecho. Y una vez más, ese ser chiquitito que protegemos tanto con tantas capas de protección y personaje y ego, esa es la persona que Dios conoce. Y esa es la persona que Dios ama. Y esa es la persona que Dios perdona. Y esa es la persona que Dios cuida. Y esa es la persona que por la cual Jesús murió. Y sí, querido hermano o amiga que estás viendo esto o escuchando esto, no estás olvidado, te sientes olvidado, no estás solo, te sientes solo. Y es tan difícil a veces tener fe cuando no ves esperanza, cuando no sientes nada. Pero cuando no cambia nada incluso, ¿no? Sí, porque eso es otra cosa que hablé ayer con mi amigo. Nos enseñaron en la escuela de evangelismo y es chistoso porque estuvimos en el mismo instituto y podemos recordar cosas que tenemos en común y había algo que se llama el siglo del romance. Okay. Que lo aplicaban a la relación con Dios, pero funciona para cualquier cosa. Y uno es romance. Eran 4, no me acuerdo de 4, pero con 3 funciona. Romance, desilusión, compromiso, romance. Entonces, en cualquier cosa va a haber un momento de emoción, seguido por desilusión. Y ahí en esa desilusión tienes dos opciones. En inglés decían commit or quit. Y si o comprometerte o tirar la toalla. Entonces... Y qué difícil, ¿no? O sea... Y lo que dice es que cuando te vuelves a comprometer, vuelves a entrar un tiempo de romance. Pero ese romance no es permanente. Okay. Otra cosa no es permanente. Otra cosa te va a volver a desilusionar. Y otra vez vas a tener que elegir comprometerte o rendirte. Y si te vuelves a comprometer otra vez, lo que yo le dije es... Siento que ese ciclo... Yo antes lo vivía en lapsos de 4 o 5 meses. Romance, desilusión, compromiso, romance. Y ahora es como en cámara lenta. Entonces, estoy comprometido. ¿Cuánto tiempo falta? 1 minuto. La desilusión. Sí, no, bueno. 5 años. Pero, o sea, yo sí viví, momentos en mi vida donde me sentía muy desilusionado. Sí. Y ahorita estoy en un tiempo donde estoy haciendo ciertas acciones y ciertas cosas y ciertos hábitos mostrándole a Dios, hey, estoy comprometido, o sea, no me olvidé de ti. Y es como que cuando se recupera, sí, cuando voy a llegar, vamos a predicar. No, o sea, la idea es, ¿sí? Muchas veces estás haciendo lo correcto y aún no sientes lo que quieres sentir. Y los sentimientos... Tanta gente habla mal de los sentimientos, pero somos más sentimientos que cualquier otra cosa. O sea, emociones, sentimientos, frustraciones, sueños, anhelos, esperanzas. Ese es el yo real. Sí. Entonces decir los sentimientos no importan, es como decir, o sea, únicamente lo palpable importa, y eso es lo opuesto a lo que dice la Biblia. Por eso también la Biblia nos enseña a que no nos movamos
por pura emoción, Sí. sino que aprendamos a entender que somos tan emocionales los seres humanos que necesitamos movernos precavidamente, no tomar decisiones precipitadas, no sentir como, ok, es que me sigo sintiendo triste, no me está funcionando, ya, goodbye, tiro la toalla. No en el aspecto del suicidio, pero en general, en una relación, con amistades, en tu trabajo, pero es que no es así, o sea, uno tiene que ir paso a pasito y como dices, o sea, siempre va a ser así, o sea, es continuo, o sea. Terminamos con esta imagen. Escuché que un piloto de la Fuerza Aérea, porque en esos aviones son chiquitos, entonces puedes ver todo, pero también tienen sus instrumentos. Dice que si tú te basas en lo que ves por la ventana, vas a chocar. Necesitas ver los instrumentos y confiar los instrumentos que te están dando la altura, te están dando la velocidad, te están dando los ángulos. Si te confías con lo que ves, vas a chocar. Necesitas confiar en el sistema. Okay. La brújula y todo. Porque si te basas por lo que ves, chocas. Y si te basas en lo que los instrumentos dicen que es la verdad, aunque se vea contrario a lo que ves, esa es la verdad absoluta. Entonces tienes que basarte no en lo que ves, sino en lo que te proyecta esa máquina. Y lo dieron como ejemplo de la fe. Andamos por fe y no por vista. No es que andamos ciegamente, es que tenemos una verdad más confiable. Porque nuestros ojos nos pueden fallar y nuestra percepción nos puede fallar. Y nuestra realidad nos puede fallar. Pero Dios no nos va a fallar. Y Dios no te va a fallar. Y puede que tú ahorita no seas creyente, pero te animo a que busques a Dios. Te animo a que digas, Dios, aquí estoy. Si eres real, manifiéstate en mi vida. Quiero conocerte, quiero saber de ti. Quiero que tú me ayudes porque yo solo no he podido, porque yo solo estoy cansado, porque simplemente me he dado cuenta que bajo mis propias fuerzas no voy a poder. Pero contigo, con algo mayor, tú me vas a dar esas fuerzas que yo necesito. Pues espero que te haya sido útil este podcast. Si te gustó, si te sirvió de algo, nos ayudará muchísimo si puedes dejar un like o un comentario en YouTube, ayuda el algoritmo. Si estás en Spotify o en iTunes, una valoración también ayuda a colocar esto donde más personas lo puedan ver. También es mi sueño llegar al punto donde podemos generar lo suficiente para contratar a un equipo para poder estar produciendo más y mejor contenido. Entonces, si tú quisieras apoyar económicamente, lo puedes hacer a través de Patreon. Ahí tenemos varios beneficios a cambio si es que decides apoyar. Gracias por tu tiempo y Dios te bendiga. ¡Adiós!